Como vemos, el nivel está muy alto y eso no es normal. Lo que suponemos y lo que hemos encontrado también en el ambiente de trabajo es que hay bastante humedad. Por consiguiente, el aceite es el que está arriba y tenemos agua, tenemos condensación aquí en la parte de abajo. Eso vamos a comprobarlo ahora. Efectivamente, tenemos agua. Vean ustedes, agua, solamente agua. Debe descender el nivel. ¿Ya? ¿A qué se debe esto? A la alta condensación del ambiente. Este equipo está montado encima de un cisterna. Hay un cisterna de agua en el piso y en el costado hay un tanque. Entonces todo ese ambiente está con alta humedad. Es normal, sin embargo, que el aire tenga agua, normal, pero pues en proporciones menores, ¿no? Son cantidades mínimas. Y eso el sistema pues lo va a dejar pasar. Lo va a dejar pasar el filtro y pues en el tanque lo vamos a botar como condensado. Sin embargo, cuando ya es en exceso, el filtro se nos va a saturar y va a empezar a dejar el agua en el sistema. Ahí empieza a salir aceite, empieza a dejar en el sistema y ya no pasa hacia el tanque donde se puede separar correctamente. Ahí está. Fíjense ustedes, ¿ya? La parte de encima es el aceite, pero abajo tenemos completamente lleno de agua, ¿ya? Y lo que ya se va llenando en el tanque, pues vamos a poder botarlo por acá, que también tenemos agua ahí. Ahí está, correcto, pero es mínima pues la cantidad. Muy bien, hay recomendaciones, por ejemplo, hay que leer el manual, es necesario, porque ahí las recomendaciones para el uso de este compresor, el ambiente donde debe estar instalado, las distancias que debe tener entre la pared no deben ser menores a 70 centímetros, perdón, claro, no menor a eso, puede estar un poquito más, mucho mejor. Y el ambiente pues debe estar libre de polvo y libre de exceso de humedad, o sea, humedad del ambiente normal, pero exceso, y ya no es posible que el equipo pueda separar. Ahorita vamos a realizar un cambio aquí en los rodamientos, vamos a ver ustedes el proceso, el desmontaje en todo caso, porque al no tener lubricación, porque ya perdemos pues la lubricación, el aceite se va a la parte superior y lo que tenemos es agua fluyendo por el sistema y ya no va a lubricar los rodamientos. Entonces los rodamientos ahorita están deteriorados, ¿ya? Y si no lo están, necesariamente tenemos que cambiarlo para garantizar que el equipo vuelva a funcionar de manera óptima. Este equipo tiene recientemente 200 horas de trabajo. Y obviamente ha llegado a este punto porque no se ha tenido en cuenta al momento de instalar lo que estamos diciendo, lo que estamos recomendando, y también no se ha leído el manual probablemente, pero no, y también no tener un personal adecuado que vaya a revisar el equipo una vez a la semana, por lo menos lo recomendamos, vea los niveles y si está superándose, pues hay una medida de alarma, una medida de alerta, ¿ya? Entonces, desde este canal queremos llegar a informar. En todo caso, si ustedes tienen una duda al respecto de su compresor o con respecto a la instalación, pónganse en contacto con nosotros. Aquí debajo en los comentarios dejamos nuestros datos, nuestros números de teléfono para nosotros poder asesorarlos gratuitamente. No hay costo sobre ello. Acompáñenme a ver entonces el proceso hasta el final.
La oxidación es a causa del agua, obviamente, la humedad. Tiene un juego, tiene un sonido ahí. Escucha. El agua que viene del radiador. El enfriador está lleno de agua, completamente lleno de agua. Son los tornillos que sujetan a este conjunto con el tanque de aceite. Vamos a ver. El salida, ¿sí? Bien. Estos son los tornillos que sujetan el conjunto junto al bloque. Conjunto tornillo y el bloque de control, que sería donde están los filtros, válvula térmica, la válvula antirretorno, filtro separador y válvula de recuperación de aceite. Este es el bloque de control y el conjunto de tornillo. Ya está liberado. Ahí está.
Estos son los dos conductos principales. El conjunto más grande o la apertura, el orificio más grande es el que va directamente a la salida de aire-aceite. Por eso es que aquí está detrás el tubo donde va a pasar el filtro separador aire-aceite. ¿Ya? Aquí se separa todo el aceite, pasa por el exterior, regresa nuevamente al tanque o en todo caso pasa a través de esta válvula y solamente aire sin aceite pasa o con pequeñas cantidades, ¿no? Supuestamente en este modelo pasa 3 partes por millón, o sea, sí va a pasar por el centro, regula a través de esta válvula antirretorno para que no regrese la presión, es una sola vía nada más, y viene a la salida principal que ya va hacia el tanque a través de esta manguera, ¿no? Entonces ese es el conjunto o el orificio más grande, ahí está. Directamente ahí podemos ver el agua y el aceite que están mezclados. Tenemos otro conducto pequeño, este conducto es para el paso del lubricante. Ya les he explicado anteriormente, este tornillo o los tornillos no tienen bomba de aceite. Entonces la presión que se genera aquí en el tanque empuja al aceite que está en el fondo, empuja al aceite, la presión, a pasar a través de este sorbete. Este sorbete va hasta el fondo, ¿eh? Ahí está, ahí lo podemos ver por dentro, ahí está. ¿Ya? Entonces está sumergido ahí. Entonces el aceite es obligado a pasar por ahí a través de este conducto. Viene hacia la válvula de derivación térmica o termostato. Si el sistema está frío, simplemente pasa al filtro y del filtro ingresa directamente por este orificio al tornillo para cumplir su ciclo. Ya del tornillo ya pasa con todo el aire y ingresa nuevamente hacia el tanque, donde no se produce una circulación constante del aceite. Correcto. Ahora, ¿qué pasa cuando ya llega a los 80 grados, que es la temperatura ideal de funcionamiento? Esta válvula térmica, este regulador térmico, se va a disipar internamente. Ya sabemos cómo funcionan los termostatos. Entonces, al estar cerrado esto en esa posición, el aceite que viene de abajo por el conducto ya no puede llegar hasta acá, entonces es obligado a pasar por esta cañería. ¿Dónde? Al sistema de enfriamiento. Va por el radiador, se enfría, ¿no? Y pasa por el otro conducto y retorna nuevamente acá, como ustedes ven. Pasa a través del filtro, ingresa por el centro y viene nuevamente al tornillo. Entonces cuando ya está caliente, hace el recorrido del intercambiador para mantener la temperatura. Si supera los 85 grados, activa un electroventilador para bajarlo nuevamente a 70 y así se mantiene el sistema en una temperatura de trabajo constante ideal, que es de 80 grados. ¿Ya? Nuevamente baja hasta 70, 80, puede llegar hasta los 90. Ya, si supera de eso, ya el equipo va a mandarte una alerta y va a apagar de manera inmediata. Entonces, ahí en esa posición está cerrada, está simulando como si el equipo estuviera caliente. Si estuviera frío, simplemente hasta que retrocede, aquí hay una pastilla de cera, va a retroceder y va a quedar esto abierto, permitiendo que el aceite circule directamente acá y no va hacia el enfriado. Ya, esto también puede fallar algunas veces. En este caso, por ejemplo, ya quedó cerrado. Normalmente lo que hace es quedarse abierto, pero ahora lo vamos a reemplazar todos sus elementos. Este sería el sensor de temperatura. Está directamente en la salida de aire. Lo que vemos realmente, la temperatura es de la mezcla aire-aceite. Es una temperatura real del trabajo. Es la temperatura que está pasando directamente por este conducto. Por eso que a veces vemos que la temperatura sube rapidísimo, ¿no? Esa es la temperatura del sistema. Aire-aceite está midiéndose en este caso. Esta es la válvula de alivio en el caso de sobrecarga. En el caso de sobrepresión, si superaríamos la presión del sistema, esta valvulita se nos va a disparar para evitar un accidente, ¿no? También en el mismo sistema, en el mismo tornillo, en el mismo tanque, también tenemos otra válvula de seguridad. Agua y aceite, ahí está. ¿Por qué pasa el agua directamente al tanque? Hoy lo vamos a solucionar y ya les hemos explicado cuál es el motivo principal. No seguimos en todo caso las recomendaciones del fabricante.
vamos a proceder con la parte más importante, que es desmontar estos tornillos para retirar los rodamientos. Este es un tornillo de 5.5 me parece, o 7.5 caballos. El motor y el tornillo, fíjense ustedes la diferencia, motor grande y el tornillo pequeñísimo. Este tornillo requiere bastante fuerza para ser movido, ¿no? Debido al gran caudal que puede generar y la velocidad también que requiere. Retirar los tornillos de la parte de atrás, estos tornillos de la tapa principal, y también quitar el acoplamiento.